la reunión, en la ronda de consultas que hemos iniciado con el presidente del Parlamento, Unai Igualde, y hemos mostrado la disposición de Izquierda a Esquerra, el sentido de nuestro voto para una posible investidura de María Chivite. Nuestro compromiso es votar a favor de esa investidura una vez llegado a un acuerdo de mínimos, a un acuerdo de programa de gobierno que, como saben ustedes, ya estamos trabajando desde principio de semana. En definitiva, si llegamos a un acuerdo que parece que va a ser lo más probable de programa de gobierno, el voto de Izquierda a Esquerra sería a favor de la investidura de María Chivite, ya que le corresponde por ser la fuerza más votada en el arco de la izquierda de este Parlamento. De cara a ese acuerdo, en los trabajos que están llevando con el borrador presentado por el PSN, sobre ese borrador, ¿qué les parece ya? Han pasado ya un par de días, ¿lo han analizado bien? Sí, lo estamos trabajando. De hecho, ahora mismo vamos a tener una reunión, los compañeros y compañeras de Izquierda Unida y de Batxarre, para valorar y hacer las aportaciones oportunas. En principio, pues el documento incluye elementos importantes que formaban parte ya incluso del acuerdo programático anterior. Incluye elementos también que son importantes en todo lo que tiene que ver con la renta de inserción social, con la vivienda, con algunos elementos muy importantes que figuran también en nuestro programa político, y hay algunas cuestiones en las que hay discrepancia. Por poner un ejemplo, pues todo lo relativo al tren de alta velocidad, y en eso estamos. ¿El TAV está incluido en el borrador que les han entregado el PSN? ¿El tema de infraestructuras están incluidas? No voy a contestar en concreto a cuestiones de ese documento, porque en principio hemos acordado no difundirlo, y hemos acordado pues darnos un tiempo para poder avanzar en lo fundamental y así además facilitar unas negociaciones sin ningún tipo de interferencia exterior. De cara a la formación del gobierno, ¿por qué modelo de gobierno apuesta Izquierda a Esquerra? ¿O te gustaría tener consejerías? ¿Te gustaría tener campos en ese gobierno? No es el momento, ahora no es el momento de responder a esa pregunta. Más que de responder, no es el momento de posicionarnos en ese sentido. Ahora estamos centrados y centradas en ese acuerdo de programa de gobierno de progresista y de izquierdas, y en todo caso, cuando llegue ese momento, nosotros, tanto en Izquierda Unida como en Batxarre, en Izquierda Esquerra, pues habremos de hacer, con la circunstancia que se dé, una consulta a toda nuestra afiliación, a toda nuestra base afiliativa. En el plano nacional, si al final Pedro Sánchez es elegido con una abstención del PP o de Ciudadanos, que es lo que parece que se está empezando a hablar, ¿les preocupa eso de cara a Navarra? ¿Podría tener influencia aquí? No nos preocupa. Creemos que son ámbitos, nosotras como Izquierda Esquerra, son ámbitos diferentes, con posiciones y mayorías y minorías diferentes. No tiene por qué, bajo nuestro punto de vista, no tiene por qué influir, interferir. Aquí lo que tenemos que trabajar, bajo nuestro punto de vista también, es para tener un programa sólido y suficiente para poder trabajar estos próximos 4 años en beneficio de esa mayoría social y, como les decía el otro día, priorizando todo el pilar de lo social y también avanzando en la pluralidad, en la convivencia de la sociedad navarra. Y ahí vamos a estar. Eso es lo fundamental. Veremos lo que ocurre en el Gobierno central, pero ahí nosotros no tenemos ninguna capacidad de intervención. Tenemos la capacidad de intervención en nuestra organización, pero no desde Navarra. ¿Le parece un escollo para llegar a ese futuro gobierno de progreso que el PSN se mantenga y no negocie con EH Bildu? Los otros socios como ustedes y Podemos deberán intentar convencer o lo haga a María Chivite para que se reúna con Bildu. No, yo creo, les decía el otro día, yo creo que el trabajo político diario se va a normalizar y se van a articular las mayorías suficientes para sacar adelante los elementos más importantes de ese acuerdo del programa de gobierno. Yo no espero dificultad. O sea, con
Bueno, ni yo, ni mis compañeros. O sea, confía en la generosidad de H. Bildu y su abstención. Yo no confío en la generosidad de nadie. Esto no es una cuestión de generosidad o de confianza. Esto es una cuestión de decisiones políticas, y aquí hay que decidir si estamos en un gobierno, en un futuro gobierno de progreso, con un programa de progreso de izquierdas, y aquí lo que se deciden las cosas es en torno a políticas concretas, que son las que se acuerdan y en las que cada uno y cada grupo se posiciona. Esa es la cuestión. Esto no es una cuestión de generosidad, es una cuestión de posición política clara. Si los excluidos fueran izquierda-esquerra, ¿facilitarían también esa votación? Yo no voy a contestar a esa pregunta. Esos son futuribles. Esto no aporta, bajo mi punto de vista, nada. Esa situación no está aquí, por lo tanto no merece la pena contestar, valorarla. ¿Puede haber más discrepancias en ese programa que les han entregado del PSN? Sí, es posible que haya alguna discrepancia más, pero eso es lo que vamos a trabajar y valorar. Lo hicimos la legislatura pasada y lo vamos a hacer ahora. Tendremos unos acuerdos y habrá unos elementos en los que haya desacuerdos. Es evidente, somos grupos políticos diferentes y lo que estamos haciendo es un esfuerzo, lo que realmente es un trabajo para conseguir un gobierno en beneficio de la mayoría social de esta comunidad. Y ese es el compromiso que tiene Izquierda-Esquerra. Habrá unos desacuerdos y evidentemente esos desacuerdos seguirán ahí. Cada uno no vamos a renunciar a nuestro programa político. Sí, habrá que abordar todos los temas. Estamos empezando. Digo, 2 días para mirar, analizar, y esta tarde, mañana por la tarde o pasado, el día que nos reunamos, pues pondremos nuestras propuestas encima de la mesa. Así se trabaja para llegar a acuerdos. Bueno, en este contexto y en cualquier otro contexto.